Romanos capítulo 1, verso 14 al 16. Dice la palabra de Dios: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No existe una mejor noticia que podamos darle a la humanidad, a los hombres, que poder decirles que Dios ha cumplido su promesa, que Dios nos ha dado un Salvador, que Dios nos entregó a su Hijo Jesucristo, y este vino a este mundo, se encarnó, se hizo hombre, se hizo uno de nosotros. Esa es la mejor noticia que el mundo pueda escuchar. Dios nos ha dado un gran Salvador, un gran Rey. Y aunque este Rey ciertamente era muy distinto a los demás, este Rey nació en una pequeña aldea llamada Belén y no poseía las riquezas que poseen los reyes terrenales. Sin embargo, este Rey ganó con su vida perfecta y sin pecado. Él sí que ganó la bendición de Dios. Las riquezas que Dios tiene para darle a los hombres, este Salvador las ganó. Y ahora le tenemos a Él como aquel que tiene las riquezas de Dios para entregarla a los hombres, quienes somos incapaces, inútiles para alcanzar la bendición de Dios por nuestra propia cuenta. Dios nos ha dado un Salvador, Dios nos ha dado un mediador, alguien que ha tomado nuestro lugar y que ha cumplido la ley de Dios a la perfección, ya ha ganado el favor de Dios. Y este Salvador se dispone a entregar esa bendición a todo aquel que crea en Él. Tenemos a un Cristo, tenemos a alguien que ha venido y por su sacrificio ha saldado nuestra deuda. La deuda más grande que pueda existir, la deuda más grande que jamás ha existido. La deuda que tenemos para con Dios, la deuda del pecado. Este Salvador vino a este mundo a pagar esa deuda, a pagar por nuestros pecados, a tomar nuestro lugar, a cargar una cruz y a ser destrozado en esa cruz a causa de nuestros pecados, porque Él nunca cometió pecado. Y si fue a esa cruz como un criminal, como un pecador, fue a causa de nosotros. Así que podemos ver en Cristo, en la cruz de nuestro Señor, podemos tener la confianza de que este Salvador ha saldado la deuda que tenemos con Dios. Él pagó por completo esa deuda. Y no ha dejado nada para que nosotros podamos pagar aunque sea un poquito. Él pagó absolutamente y completamente por todos los pecados de su pueblo. ¡Qué gran Salvador nos ha dado Dios! Quien quiera entonces hoy esta salvación, quien en verdad desee reconciliarse con Dios y crea en Jesucristo como su Señor y Salvador, el Evangelio nos anuncia estas buenas noticias. Si crees, serás salvo. Así se nos ofrece la salvación. Y el libro de Romanos habla extensamente de esto. Las buenas nuevas, una salvación que se nos ofrece
de manera gratuita, sin condiciones previas, sin obras, nada de requisitos. Se nos da solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. El apóstol Pablo creía que este era el mensaje más maravilloso que existía. Él creía que este mensaje era tan asombroso que debía de ser predicado a todo el mundo como el Señor Jesucristo había indicado a sus discípulos. Él creía que debía de ser escuchado en todas las naciones y por todos los hombres. Y hoy veremos, hermanos, en estos versos que acabamos de leer, 3 afirmaciones que hace el apóstol Pablo, que expresan su pasión por este maravilloso mensaje. 3 afirmaciones que hace Pablo, donde podemos ver su corazón, su pasión, que arde por predicar y anunciar este evangelio a los confines de la tierra. La primera expresión que vemos está en el verso 14. Él dice: yo soy un deudor, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo, al haber conocido el evangelio, le hizo también no solo poseer el evangelio, sino que al mismo tiempo, al conocer el evangelio, con ello también él adquirió un sentimiento de deudor. Él se sentía un deudor. Cristo mismo le ordenó llevar el evangelio a las naciones gentiles, y él se sentía un deudor. Dios le había entregado a Pablo algo que debía de llevar y entregar a otros. Y ahora Pablo poseía lo que Dios le había dado y tenía que llevárselo y entregárselo a otros. Así que Pablo se miraba a sí mismo, digámoslo así, como un intermediario. Y entre tanto que Pablo no entregaba lo que Dios le había dado, Pablo se sentía en deuda. Pablo se sentía en deuda, ¿pero con quién? Evidentemente se sentía en deuda con Dios y también con los hombres. Pablo tenía entonces una pasión por propagar este mensaje a todos los hombres. Y parte de esa pasión que había en su corazón por predicar el evangelio es a causa de algo que podemos llamar el gozo del deber cumplido. Y todos sabemos algo de eso. Hay un gozo en cumplir, en terminar, en acabar algo que se nos ha encomendado. Hay un gozo cuando se termina una obra, cuando se termina una edificación. Hay gozo. Hay alegría y hay satisfacción cuando un trabajo se concluye, se termina. Hay alegría. Cuando se concluyen los estudios, algún nivel de estudios, y se termina satisfactoriamente ese nivel y se cumplió con todos los trabajos y se aprobaron todos los exámenes. El terminar, hay un gozo. Es el gozo del deber cumplido. Hasta los niños saben de qué hablo. Los niños se alegran cuando concluyen sus labores del día. Se sienten libres y contentos. Cuando el padre los elogia por haber terminado sus tareas. Ese es el gozo del deber cumplido. Pero entre tanto que no se culmina la tarea, tenemos ese sentimiento al que Pablo dice: me siento como un deudor. No he concluido algo y se siente uno como un deudor. Pablo quería entonces rendirle buenas cuentas a Dios. Pablo quería entregar el trabajo culminado a Dios. ¿Me mandaste predicar? Bien, eso fue justo lo que hice, he terminado. Pero entre tanto que Pablo no
llevaba el evangelio a todas aquellas naciones, Pablo se sentía como un deudor con Dios y con los hombres también, que aún no tenían el mensaje. Pero además, hermanos, además del gozo del deber cumplido para con Dios, Pablo tenía también pasión, porque él sabía la urgencia que tenían las almas. Él sabía perfectamente la necesidad que las personas incrédulas tienen, la urgencia que existe en aquellas almas por poder recibir el evangelio. Y eso también lo hacía sentir mal. Imagínese usted. Usted tiene Mire, yo estaba estudiando un poquito y estaba viendo algunas estadísticas. Y es muy triste ver cómo el hombre es tan egoísta. Muchas veces la humanidad, la sociedad sufre de muchas carencias, pero no es porque no haya los recursos en la sociedad o en el gobierno, sino es porque hay egoísmo y no se entregan esos recursos. Y hay quienes, por una parte, son cada vez más enriquecidos y otros sufren. Eso está mal. Cuando hay una necesidad y tenemos con qué suplir la necesidad, debemos de sentirnos como Pablo se sentía, como un deudor con esas personas. Todas las almas, dice la Escritura, todas las almas que vienen a este mundo vienen en pecado y todas ellas se dirigen a la condenación eterna. Todas las almas que vienen a este mundo y no han conocido a Cristo, cada día que pasa están más cerca de rendirle cuentas al Creador. Tienen una gran necesidad. La enorme mayoría de las almas no están listas para enfrentar el juicio de Dios, están en un peligro grande. Son almas que van a la condenación eterna a recibir el castigo por sus pecados. Pero dice la Escritura, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos ha dejado buenas noticias de salvación para dársela a los hombres. Dios ha dejado una iglesia en este mundo para anunciar el evangelio de salvación a todos aquellos que van a enfrentar el juicio de Dios y el castigo por sus pecados. Sería egoísmo no llevarles el evangelio, no anunciar estas buenas noticias. Pablo se sentía un deudor porque conocía la situación hacia donde se dirigen todos los hombres sin Dios. Es muy triste que miles de niños hoy estén muriendo de hambre, cuando hay suficiente alimento en todo el mundo. Y nadie se siente en deuda con ellos. Pero es más triste y más vergonzoso que casi 150,000 personas mueran cada día y la iglesia no se siente en deuda con esas almas. Cada minuto que pasa mueren más de 100 personas. Cada minuto. Y nadie se siente en deuda con ellas. Dios ha dejado el mensaje del evangelio, lo ha puesto, lo ha depositado en la iglesia para que vaya y entregue este evangelio a aquellos que están perdidos. La iglesia tristemente no se siente en deuda ni con Dios ni con los hombres. Soy deudor, dice Pablo.
Sentirse deudor es sentir una obligación con todos aquellos que no han escuchado el Evangelio. Debemos de entender las palabras de Pablo así. Él sentía un deber, una obligación de entregarles el Evangelio. Pablo estaba convencido de que les debe a todos los hombres el Evangelio de la gracia. ¿Acaso, hermanos, nosotros no conocemos la condición dolorosa en que se encuentra el hombre sin Cristo? ¿Acaso nosotros no conocemos el destino de las almas que no tienen aún a Cristo como su Salvador? Pablo tenía una pasión por predicar y se sentía deudor con los hombres. Su pasión por predicar es porque él sabe que todos necesitan el Evangelio urgentemente. Dice el verso 14, a griegos y a no griegos. Eso significa a sabios y a no sabios, a los intelectuales, los que tienen mucho conocimiento, pero también los sencillos, las personas que son cultas, pero también los incultos, los letrados, los analfabetas. Todos los hombres necesitan el Evangelio. Todas las almas necesitan el Evangelio. En los tiempos de Pablo se podía distinguir o hacer esta distinción tan general como la que hace Pablo: griegos y no griegos, es decir, los griegos y los bárbaros. Todas aquellas naciones que se han civilizado, se han modernizado, y todas aquellas naciones que son bárbaras, que todavía viven sin cultura. Lo que está queriendo decir Pablo es todos, absolutamente todos necesitan el Evangelio de la gracia de Dios. Una persona escribió este pensamiento acerca de Pablo. Dice: la pasión de Pablo ardía con la urgencia del que acaba de hallar la ruta de escape de un rascacielos incendiándose. Desesperado por salvar a otros, Pablo gritaba: por aquí, bajen por esta escalera, esta es la salida, esta es la ruta de escape. Pablo conocía la realidad espiritual en la que se encuentran todas las almas. Están bajo condenación, están bajo la ira de Dios, como dice la Escritura, y no se dan cuenta. El edificio está ardiendo en llamas, pero Dios nos ha dado una salida. Esta es la puerta, Cristo es la puerta. Hay salvación. Todos los hombres necesitan escuchar esto, sin importar la edad, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Todos necesitan escuchar el Evangelio de salvación. Hombres, mujeres, sin importar la raza, sin importar la nacionalidad, sin importar si vives en la ciudad o en el campo, sin importar si eres rico o si eres pobre, necesitas el Evangelio de Dios. Sin importar si eres una persona con mucha moral, eres muy buena persona, pero si no has creído en Jesucristo, tu edificio está en llamas, está ardiendo, te perderás. Igual tu moral no te salvará. Necesitas un Salvador y ese es Cristo. Pero también si eres la persona de más baja moral, si eres una persona depravada en tu moralidad, también hay salvación para ti. Este Evangelio es para todos. Todos necesitamos el Evangelio. Y todos deberíamos de tener esa misma pasión que el apóstol Pablo tenía. Porque si el apóstol Pablo fue encomendado por Cristo mismo directamente para ser el apóstol a los gentiles, cada uno de los discípulos también recibimos esa comisión.
de ir y de predicar el Evangelio a todo el mundo. Estamos en deuda. Estamos en deuda con Dios y debemos entregar este mensaje. Por eso hacemos en esta iglesia lo que se nos ha pedido. Ni una cosa más, ni una cosa menos. Predicamos el Evangelio, predicamos a Cristo y a este crucificado. Que Dios nos conceda tener esta misma pasión, hermanos, y el mismo sentimiento de responsabilidad por todos aquellos que están atrapados en las mismas tinieblas donde nosotros estuvimos atrapados. Estás en deuda. Iglesia, estás en deuda. La segunda afirmación que hace Pablo, que demuestra su pasión por este evangelio de la gracia, está en el versículo 15. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Pronto estoy, dice. Tengo un gran anhelo de predicarles el evangelio. Estoy dispuesto porque hay una gran pasión en mí por llevar este mensaje. Pablo estaba entusiasmado por ir a anunciar el evangelio, ¿se da cuenta? Estaba verdaderamente entusiasmado. Estas palabras que parecen sencillas, que dice, pronto estoy por anunciaros el evangelio, hermanos, si nosotros las analizamos bajo la vida de Pablo y por las cosas que ha pasado Pablo, entonces cobran mucho más sentido. Tienen mucho más valor. Si recordamos por qué cosas ha pasado este hombre que dice que está entusiasmado por predicar el evangelio. Recordemos, hermanos, algunos acontecimientos que están en el libro de Hechos, capítulo 16 y 17, si usted los quiere leer. Ahí se nos narra que en Filipos estaban Pablo y Silas y fueron arrestados, fueron desnudados, rasgaron las vestiduras de ellos y les azotaron con varas y los metieron a la cárcel. ¿Por qué? Por predicar este evangelio. Y Pablo dice, yo estoy entusiasmado de hacer esto. Tengo mucho deseo de ir allá donde están ustedes, a unas sabiendas de que por donde yo he ido, por causa de predicar el evangelio, he sido azotado, he sido metido en la cárcel, he pasado por muchos problemas, pero estoy entusiasmado, estoy pronto para ir con ustedes a Roma a seguir anunciando este evangelio de salvación. Después de Filipos, Pablo va a Tesalónica y ahí tuvo que escapar como un delincuente. Para que no lo encarcelaran, Pablo tuvo que escabullirse. De ahí pasó a Berea, dice el libro de los Hechos, y ahí también tuvo que salir de contrabando. ¿Por qué? Por predicar este evangelio. De ahí va a Atenas. Y en Atenas se burlaron de su mensaje, se rieron de él. Se burlaron de este hombre. Sin embargo, a pesar de todo esto, había algo que hacía sentir a Pablo, lo hacía sentir victorioso. A pesar de todos estos males, había en él algo que lo hacía sentir victorioso cuando él predicaba el evangelio. Pronto estoy también a ir con ustedes a Roma, allá a predicar. ¿Por qué? Decir que está muy dispuesto a ir con prontitud a predicar este evangelio que le ha traído azotes y que le ha traído cárceles, hermanos, tiene que ser algo más que un simple deseo carnal de ir a Roma, ¿verdad? Si le ha ido tan mal por predicar el evangelio, ¿por qué tiene tantas ganas y tanto entusiasmo de seguir haciéndolo? No es entonces un deseo, una pasión carnal. Tiene entonces que ser la obra sobrenatural de Dios en el corazón de este hombre. Ese gran anhelo por predicar
Es el poder de Dios obrando en él. No es una emoción. Si fuese una emoción, mire, las emociones se apagan rápidamente cuando viene el primer obstáculo. Cuando viene la primera dificultad, se apaga la emoción. Pero cuando uno tiene amor por el Evangelio, por ese mensaje tan glorioso, uno quiere escucharlo y quiere anunciarlo. Y yo les mencionaba el día de ayer en un mensaje, yo les decía que es muy estimulante para mí que ustedes, hermanos, que vienen desde muy lejos hacia este lugar a escuchar este mensaje, me estimula mucho en la fe, porque yo sé que no son ustedes, es Dios obrando en los corazones de sus hijos para escuchar el Evangelio, porque aman el Evangelio. Hay pasión, hay entusiasmo por escuchar este glorioso mensaje. Pero debemos de ir más allá. Debemos también anunciar este mensaje. El Espíritu de Dios, el poder de Dios nos debe de llevar a compartir con otros este mensaje, las buenas nuevas de salvación. Así es que, hermanos, si Dios está con nosotros, debemos de superar cualquier obstáculo y dificultad que nos traiga el predicar el Evangelio. Burlas, escarnios, maltratos, que te señalen de alguna forma. El poder de Dios hará a cada uno de sus hijos a perseverar y a avanzar y a seguir compartiendo este mensaje de salvación. Así que lo que tenía Pablo no era un anhelo emocional ni era un deseo carnal. Es el querer de Dios, es el deseo de Dios. Lo que Dios puso en el corazón de este hombre. Y no solamente lo puso, sino que Dios también mantiene ese deseo para superar las dificultades y seguir con esa misma pasión. No son las fuerzas de Pablo quien hizo superar todos los obstáculos para seguir adelante. Yo no veo a un Pablo ahí, todo amedrentado. Oh, queridos hermanos, han sido muchas las cárceles y han sido muchos los azotes. Ojalá y que todo esté bien por allá en Roma y que no me vaya a ir como me fue por acá. Y vayan viendo cómo está, hermanos, y preparen donde nos vamos a reunir, que estemos bien escondiditos para que no haya problema con... No, yo no veo a Pablo amedrentado. Está entusiasmado. No está hablando de problemas o dificultades, él está hablando de su corazón, de que tiene gozo de hacer lo que va a hacer. Así que, hermanos, ese querer en Pablo es el querer de Dios. Dios quiere salvar a los hombres y lo está haciendo a través de la predicación del Evangelio. La siguiente afirmación que hace Pablo es maravillosa. Dice el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. En otras palabras, yo no me dejo amedrentar por lo que otros piensen. Yo no me voy a achicar por lo que otros digan de mí. No me avergüenzo del Evangelio. Mire, vayamos a 1 Corintios, capítulo 1, verso 22.
Nos está diciendo que debemos de decirle a este Jesús, el Curios, así atribuirle la misma grandeza que al emperador. ¿Dónde está su reino? ¿Dónde está su poder? Nosotros tenemos a un Señor, tenemos a nuestro emperador, tenemos a César, tenemos a nuestros emperadores, tenemos la majestad de su reino, su poderío. ¿Y dónde está el poderío de este Jesús para que Pablo nos diga que Él es el Señor? ¿Quieres que sigamos las enseñanzas de ese Jesús? ¿De un pobre judío? ¿Quieres que aceptemos las enseñanzas de un pobre judío que no fue ni a la escuela? No era fácil predicar el Evangelio. Y no lo es fácil ahora tampoco. Imagínense a los griegos, a los romanos, a los intelectuales. Nosotros tenemos las enseñanzas de Sócrates, las enseñanzas de Platón, las enseñanzas de Aristóteles y todas sus escuelas. Y nos estás diciendo, Pablo, que aceptemos las enseñanzas de este hombre. Predicador, tú estás loco. Tú en verdad has perdido la cordura. Estás demente. No me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo. Yo no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo, no me dejo amedrentar ni achicar por lo que otros digan y piensen. Este es el Evangelio de salvación. A pesar de todas esas cosas, Pablo continuaba orgulloso de predicar el Evangelio, de predicar a Cristo crucificado. ¿Te avergüenzas del Evangelio o te glorías del Evangelio? Marcos, capítulo 8, verso 34. Si quiere acompañarme. Marcos, capítulo 8, verso 34. Y veamos qué pasa a los que se avergüenzan del Evangelio. Usted sabe qué es lo que Jesús enseñó de esto, pero hoy quiero que lo recordemos. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? Y del Evangelio. Yo, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna. El hombre está quebrado, ¿verdad? Porque el que se avergonzare de mí y hay algo más. El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, aquí es importante donde hice énfasis, porque muchos dirán: pastor, yo no me avergüenzo de Jesús. No, ¿cómo me voy a avergonzar de Jesús? Yo estoy muy orgulloso de Jesús. Pero ¿qué tal de sus palabras? ¿Qué tal del Evangelio? ¿Qué tal de él? Alguien podrá decir, o muchos podrían decir, que no se avergüenzan de Jesús, pero, oh pastor, la verdad es que yo no puedo decirle a las personas que son pecadores. Yo no puedo decirle a las personas que están quebrados, que irán al infierno. En el verso 36, Jesús les dijo: van a perder su alma.
si no creen en mis palabras, van a perder su alma. Se irán a la condenación eterna. No te avergüenzas de Jesús, pero te avergüenzas de sus palabras. Tienes temor, te amedrentas, te achicas, te apocas. Hay quienes no pueden decirle a las personas que su única esperanza es confiar plenamente en Él, como dicen las Escrituras, como Jesús lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ninguno va a poder tener la salvación si no es a través de mí. Pastor, yo no puedo decirles eso. Yo estoy orgulloso de Jesús, pero yo no puedo decirle porque me van a decir intolerante, sectario. Jesús es el único camino al cielo. Y Él lo dijo. Y yo no me avergüenzo del Evangelio, de decir, si quieres ser salvo, tienes que renunciar a tu idolatría, si eres un adorador de otros dioses, y tienes que venir a Cristo, porque no hay otro Salvador, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. No me avergüenzo del Evangelio. Muchos se van a ofender. Muchos se van a ofender, pero hermanos, debemos de predicar el Evangelio y tener ese mismo entusiasmo y no sentir vergüenza por el Evangelio. Porque conocemos el Evangelio. Pablo conocía el Evangelio y él no se avergonzaba por una razón, y la razón por la que no se avergonzaba del Evangelio es porque Pablo en verdad sabía lo que era el Evangelio. ¿Qué dice el verso? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Porque es el poder de Dios para poder salvar. Ahí está. En el Evangelio está el poder de Dios para salvar a las almas. Y porque sé que es en el Evangelio donde está el poder para rescatar un alma y llevarla a Cristo, llevarla al cielo, entonces no me avergüenzo aunque se ofendan. Yo quiero su bien. Me siento en deuda con ellos. No quiero que se pierdan. Dios no quiere que se pierdan. Yo tampoco lo deseo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que cuando predicamos el Evangelio, muchos se ofenden. Muchos se ofenden. Pero un pastor dijo, y tomo sus palabras literalmente, y dijo, nunca suavices el Evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Pero ¿quieres que se salven? Predícales el Evangelio. Que se ofendan una vez. De todas maneras, ellos siempre están ofendiendo a Dios. ¿Cuál es el problema? Primera de Corintios 1:21 dice, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si alguien ha de ser salvo, ha de ser por la predicación del Evangelio. Y eso es como a Dios le agradó. Esa es la forma que Dios quiso hacerlo, a través de la locura de la predicación. No, es que yo no quiero perder la amistad de esa persona, el aprecio de esa persona. Yo no quiero que esa persona cambie su perspectiva de mí. Quiero seguir teniendo una buena relación con esa persona, así es que mejor no le predico el Evangelio. Pero tú no quieres el bien de esa persona, porque al final y al cabo esa persona se perderá. Romanos capítulo 10, verso 14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es en el Evangelio donde está el poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios.
Así, hermanos, como no dejamos de llevar la medicina a la boca de nuestros hijos cuando están enfermos, no nos detenemos en llevarle la medicina a su boca, aunque la medicina sea amarga. Hermanos, no debemos tampoco dejar de detenernos en llevarles el evangelio a todos los hombres, aunque les parezca amargo, aborrecible. No dejemos de llevar el evangelio, hermanos, porque solo por él serán salvos. El evangelio es poder de Dios. Dice para salvación. Para salvación. Ahora, ¿a quiénes puede salvar el evangelio? El evangelio, hermanos, tiene poder para salvar a cualquier tipo, clase de personas. Los judíos pensaban, déjeme vuelvo a mi texto. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también ¿a quién? Al judío y al griego. A cualquier clase de personas. Los judíos pensaban que solo ellos podían tener salvación, la salvación de Dios. Pero en el evangelio se nos revela que el alcance del poder que tiene el evangelio va más allá de la nación judía. Si bien es cierto, el evangelio fue anunciado primeramente por nuestro Señor Jesucristo y por sus discípulos, primero se anunció a los judíos. Pero después los discípulos y los apóstoles llevaron este evangelio al resto del mundo. Porque hay poder en el evangelio para salvar a cualquiera, hermanos, a cualquier persona sin distinción. Por eso Pablo estaba apasionado por predicar este evangelio, porque sabía lo que el evangelio podía hacer. Pablo no dice que el evangelio da poder. Muchos predican el evangelio así. Cree el evangelio para que tengas poder, para que declares. No dice Pablo que el evangelio te va a dar poder. No, o que el evangelio tiene poder. Lo que dice Pablo es que el evangelio es poder para salvarnos, hermanos. Es poder. Así que entendamos qué es el evangelio. Pablo nos está diciendo el evangelio es poder. No es un concepto. El evangelio no es un concepto. Para los que apuntan, no es un concepto, no es una filosofía. No es eso el evangelio. No son simples palabras. No es el evangelio eso. El evangelio tiene palabras, pero no son solo palabras. El evangelio es poder de Dios. En el evangelio las palabras y el poder se unen, pero nunca son simples palabras. Esas palabras que anunciamos en el evangelio, dice Pablo, son poder. ¿Y por qué son poder? Porque en el evangelio, hermanos, las palabras que anunciamos no son palabras o ideas. Anunciamos hechos. Anunciamos los hechos de Dios. Eso es predicar el evangelio. Anunciar los hechos de Dios, lo que Dios ha hecho. No es evangelio hablar de uno mismo, ni lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso no es evangelio. Puede ser testimonio, puede ser algo, una bonita charla, pero eso no es evangelio y eso no va a salvar a nadie. El evangelio es anunciar los hechos de Dios, lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores. Y porque son los hechos de Dios, hermanos, es por eso que tiene poder. Es el poder de Dios. En el evangelio entonces anunciamos lo que Dios ha hecho y anunciamos las cosas que Dios va a hacer, porque también anunciamos lo que Dios aún no ha hecho, ¿verdad? Hay cosas todavía, buenas noticias, como la vida eterna, como la resurrección, como el reino eterno. Esas cosas también son hechos de Dios, que Dios hará por aquellos que crean en Él. La palabra que usa Pablo para definir es
Dunamis, el Evangelio es dunamis, es poder. Y es de donde viene la palabra, esa palabra dunamis, esa palabra griega, es de donde proviene la palabra dinamita. El Evangelio es poder, es dunamis, tiene ese poder. Ahora yo pregunto, ¿cuánto poder se necesita para levantar a un muerto? ¿Cuántos voltios, vatios, no sé, se necesitan para poder levantar a un muerto? ¿Habrá poder en este mundo que pueda hacer resucitar a un muerto? ¿Cuánto poder se necesita? ¿Cuánta energía? No hay poder en el mundo que pueda hacer eso. No podemos hacer volver a los muertos a la vida. Pues la Biblia dice que los hombres están muertos en sus delitos y en sus pecados. Pero hay un poder que le levanta de los muertos, los despierta de su muerte espiritual. Y ese poder es el Evangelio de Dios. El Evangelio es lo único que puede levantar a un muerto espiritual. El Evangelio es lo único que puede transformar una vida y cambiarla, hermanos, a la persona de raíz. Solamente el Evangelio puede cambiar y transformar a alguien radicalmente desde adentro. El único poder que existe para hacer eso es el Evangelio. Nuestro corazón como seres naturales está corrompido por el pecado. Y lo único que puede cambiarlo y transformarlo es el Evangelio de Dios. Y les daré un corazón nuevo. Hay buenas noticias. Y estas son las buenas noticias, hermano, que hay poder en el Evangelio para cambiar los corazones, las intenciones. Solamente el Evangelio puede hacer eso, hermanos. El Evangelio nos da entendimiento de la vida, de las cosas que pasan, nos ayuda a todo eso. Pero sobre todo, hermanos, el Evangelio es poderoso para hacer lo que ningún otro poder puede hacer. Salvarnos, reconciliarnos con Dios y garantizarnos entrada al reino eterno. Solamente el Evangelio. Ahí está el poder. ¿Existirá entonces alguna persona que quiera ser salva? Que desee que ese poder que Dios tiene le salve. Solo existe algo que puede liberarnos, hermano, y salvarnos verdaderamente y hacer que el poder que es el Evangelio se libere. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si predicamos el Evangelio, ¿por qué ese poder no salva a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá? ¿Por qué no los despierta? Siguen igual de dormidos. Porque aunque yo les he predicado tantas veces y les he anunciado a Cristo lo que Dios ha hecho en Cristo para salvarnos, ¿por qué no pasa nada con ellos? Siguen tan muertos como antes. Bueno, solamente existe algo que puede liberar ese poder. Y dice el verso 16, ahí dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿Es necesario qué? Creer. ¿Qué libera el poder del Evangelio? Creer. ¿Quieres ser salvo? ¿Deseas ese poder se libere en ti para transformarte, para cambiar tus deseos, tus intenciones? ¿Quieres ser verdaderamente libre? Cree y el Evangelio te salvará. Y este Evangelio desatará su poder en ti y te levantará de los muertos, te dará un nuevo corazón y una nueva vida. Solo existe algo tan grande como el Evangelio. Es lo más grande y lo más poderoso. Es lo único que puede cambiarte. Pero tienes que creer.
Creer, esa es la única manera. No hay otra forma. ¿Qué necesito, pastor, para ser salvo? ¿Cuántas cosas debo hacer para que Dios me salve por fin? Para que acalle mi conciencia de mis pecados porque me atormentan. ¿Qué es lo que debo hacer, pastor? ¿Cuántas cosas debo hacer para que yo me sienta salvo? Yo quiero decirte que todo lo bueno que hagas no te va a alcanzar para pagar por el más mínimo o el más pequeño de tus pecados. Todas tus obras que hagas, toda tu vida, todas tus bondades, todas las misericordias que quieras hacer a los demás, a tu prójimo, no te alcanzan. Estás quebrado. No podrás pagar el más mínimo de tus faltas. Pastor, ¿qué le debo dar a Dios entonces si yo no puedo? ¿Qué le debo de traer a Dios para que me salve? Estás quebrado. Estás en bancarrota espiritual, no puedes. Job se preguntó, un hombre de la antigüedad. Tenemos este libro en las Escrituras y nos narra que Job se preguntó, ¿cómo pues entonces se justificará el hombre ante Dios? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo me justificaré ante un Dios tan santo con estándares tan altos? Bien, el Evangelio nos los dice claramente. Hay buenas noticias. Dios lo ha hecho por Jesucristo. Dios lo ha hecho. Cree en lo que Dios ha hecho por nosotros para salvarnos. El Evangelio nos dice fe, cree en los hechos de Dios, cree en Él, reconoce sinceramente que no puedes, que estás quebrado, que tienes una deuda que no podrás saldar. Reconoce que sin Cristo estás perdido y que no tienes nada para salvarte por tu propia cuenta. Fe. El Evangelio tiene el poder para salvar. Pero si perseveras en tu orgullo y si no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces no serás salvo. No serás salvo. Pero en el Evangelio decimos y anunciamos las palabras de Dios. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Si crees en Él, serás salvo. Que el Señor, hermanos,